Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Hola amigos y hermanos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Entramos a una nueva semana donde estaremos estudiando la lección número 9, que lleva por título El pecado, el Evangelio y la ley. Ese es el tema que estaremos estudiando durante toda esta semana. Antes de dar inicio al estudio de la lección, vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo, invocamos tu presencia, danos de tu buen espíritu, para que al abrir la Escritura y estudiar el tema de esta semana podamos comprenderlo. Háblanos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús, danos tu buen espíritu. Amén. Bien, como ya lo mencioné hace un momento atrás, el título del tema para esta semana es El pecado, el Evangelio y la ley. El versículo de memoria se encuentra en Salmo 119, en el Salmo 119, versículos 93 y 94. Dice así: Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Por la manera como se expresa el salmista, es evidente que él tiene una comprensión clara y profunda con referencia a la salvación. Hablar del pecado, del Evangelio y de la ley, como la Escritura lo enseña, es exponer claramente la verdad con respecto a la salvación. Los que han leído el libro Conflicto de los Siglos podrán recordar que antiguamente los púlpitos se caracterizaban por llamar las cosas por su nombre. Hoy en día eso ha cambiado. Se evita llamar al pecado por su nombre, porque no quieren resultar siendo una molestia para los demás. Las personas que no comulgan con el cristianismo bíblico no les gusta cuando escuchan hablar de pecado. ¿Y por qué no les gusta? No les gusta porque sienten que están siendo atacadas. Pero lo cierto es que la verdad no ataca, pues recordemos el buen deseo de Dios que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que nos dice, ¿no? Dice, y esa es la buena voluntad de Dios, ¿no? Que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese es el buen deseo de Dios. Y ese deseo que Dios tiene, el Señor nos los expresa a través de su palabra, a través de la verdad. O sea, la verdad no ataca. Lo que hace más bien la verdad es confrontar al ser humano con su condición espiritual. Y cuando las personas se dan cuenta de esto, entienden que están siendo llamadas al arrepentimiento, pero prefieren lo suyo, porque ir al arrepentimiento a algunos les parece, llegan a sentir que les están quitando su libertad y prefieren continuar con la licencia que ellos mismos se han dado para ir tras sus deseos. En Marcos capítulo 16, versículo 15, la Escritura nos dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta Escritura lo que nos está recordando es la misión que el Señor le ha dado a su iglesia, ¿no? El Señor nos ha encomendado la predicación del Evangelio.
creyentes como aquellos que han sido colocados para ministrar delante del santuario, tenemos el deber de predicar el Evangelio. El Evangelio como está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a poder cumplir con la misión? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si no estamos llamando al pecado por su nombre? Al hacer esto, lo que hacemos es que la ley divina deje de cumplir con su función, que es de confrontar al ser humano con su condición espiritual. Al hacer esto, lo que pasa es que el Evangelio pierde su sentido. Recordemos que el Evangelio es la respuesta de Dios al problema del pecado. Y al no llamar al pecado por su nombre, lo que hacemos es que el Evangelio no cumpla su propósito de salvación. Y el Evangelio termine siendo simplemente algo emocional, motivacional, cuando llega a los oídos de las personas. A esto hay que añadirle esa interpretación desacertada que dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Esta interpretación lo que hace es suprimir la función de la ley. Y al suprimir la función de la ley, lo que se está haciendo es deformar todo el cuadro de la salvación. Pues recordemos que la función de la ley es mostrar, señalar el pecado. Y el Evangelio lo que nos hace es mostrarnos la salvación bíblica en Cristo Jesús. Yo considero que el pecado, el Evangelio y la ley deben estudiarse a la luz de la sola Escritura, a fin de comprender lo referente a la salvación en Cristo Jesús. Bien, como estamos viendo, ¿no? La lección de esta semana nos está presentando un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con lo referente a la salvación, el pecado, el Evangelio y la ley. Ahora, yo considero que para poder comprender bien este tema a la luz de la Sagrada Escritura, debemos comenzar definiendo qué es pecado, qué es el Evangelio y qué es la ley. Para eso vamos a tomar la Sagrada Escritura y dejar que ella nos enseñe, que ella defina cada cosa. ¿Qué es pecado según la Biblia? Para eso vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo es muy claro. Dice que pecado es infracción de la ley, es decir, desacato, desobediencia, romper con una norma moral, hacer lo que está prohibido. Eso es infringir. Y la palabra dice que pecado es infringir la ley. Eso es pecado. Pero ¿a qué ley se está refiriendo la Sagrada Escritura? Porque notemos lo que nos dice el apóstol Juan. Dice que pecado es infringir la ley. ¿Cuál ley? Para eso vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué nos dice Deuteronomio 4:13? Dice así la Escritura: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y las escribió en 2 tablas de piedra. Aquí la Escritura dice que el Señor nos anunció su pacto, nos dio a conocer su pacto. ¿Y qué es el pacto según esta Escritura? Los 10 mandamientos que fueron escritas en 2 tablas de piedra. O sea, el pacto son los 10 mandamientos, la ley, el decálogo. Y pecado es justamente desacatar, desobedecer, romper con los mandamientos que esa ley contiene. Ahora, hay un punto que acá debemos aclarar. La ley de Dios, el decálogo, es la Sagrada Escritura resumida, sintetizada en 10 breves y abarcantes principios. Y la Sagrada Escritura es esa ley explicada,
desarrollada a través de las historias, de los relatos, de los estatutos, de los principios que ella nos presenta. Esto quiere decir entonces que pecado es ¿qué cosa? Desobedecer, desacatar la voluntad de Dios reflejada en su ley y en su palabra. Estamos viviendo un tiempo donde las cosas ya no se llaman por su nombre, ¿no? Al pecado ya no se le llama por su nombre. Lo que está sucediendo hoy en día es que muchas veces se utilizan palabras en sustitución para suavizar lo malo, para suavizar el pecado. De esa manera se está normalizando las malas obras, como que fueran una cosa sin importancia. Fíjense lo que nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a mencionar algunos mandamientos. Hoy en día, cuando una persona hace un pecado, luego para hacer referencia a eso, se expresan del siguiente modo, ¿no? Fue un error, me equivoqué, fue una falla moral, pero la manera como lo expresan y lo dicen, al pecado lo minimizan como que fuera algo inofensivo. Y eso no es correcto, porque la Biblia dice que el pecado es algo maligno, perverso, que mata y destruye. No solamente daña al que lo hace, sino que también daña al prójimo y deshonra a Dios. Por lo tanto, no podemos ver al pecado como algo sencillo, como algo inofensivo. No es correcto a la luz de la palabra tratar de utilizar palabras que reemplacen a esto y lo hagan ver como una cosa sin importancia. Por ejemplo, fíjense lo que dice el 8º mandamiento: no robarás. ¿No? La palabra de Dios dice: no debes de robar. Pero hoy en día, fíjense cómo se suaviza estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay corrupción, ¿no? Cuando hay corrupción y las personas quieren sacar una parte del favor que están haciendo, ¿no? Ya no dicen cuánto me vas a dar por este servicio, por esta coima, sino qué cosa dicen: cuánto es mi comisión, cuánto va a ser mi propina. Fíjense cómo se cambia, ¿no? Ya no se llama el pecado por su nombre, sino que se utilizan palabras para suavizarlo y normalizarlo. Por ejemplo, fíjense lo que dice el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Pero hoy en día, fíjense cómo han cambiado las cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Refiriéndose a fulano o a fulana, ¿no? Dicen, ¿no? Fulano, fulana, ¿no? Ha comenzado un nuevo noviazgo, una nueva relación, ¿no? Tiene una nueva pareja. Pero lo que no se dice de manera clara es que esa persona ha iniciado una relación de adulterio. Entonces, fíjense cómo han cambiado las cosas. Al pecado ya no se le llama por su nombre, se le trata de suavizar. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es normalizarlo, como que fuera lo más natural. Y esto repercute seriamente, no solamente en el nivel espiritual de la iglesia, sino también, ¿no? dentro de la sociedad. Y creo que estamos viviendo un momento donde tenemos que hacer las cosas como el Señor quiere, llamar las cosas por su nombre. Permítanme compartirles una cita de Elena de White. Dice así: dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Entonces el llamado de Dios es a no suavizar las cosas, sino a llamar las cosas por su nombre, a llamar al pecado por lo que es. Bien, el tema que estamos estudiando es el pecado, el evangelio y la ley. Bueno, y como ya lo vimos hace un momento atrás,
a la luz de las Escrituras, hemos definido lo que es el pecado. Ahora pasemos a hablar de la ley de Dios. Como ya lo dije al principio, ¿no? Hay una interpretación para nada acertada que señala que la ley de Dios ha sido clavada, abrogada en la cruz. Aceptar esta interpretación significaría anular la función de la ley. Vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Para eso vamos a ir al Salmo 111, versículos 7 y 8. Nos dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Aquí la palabra es muy clara, nos está hablando de la ley, de los mandamientos de Dios, de ese pacto que el Señor nos ha dado, nos ha hecho conocer. Dice que esa ley ha sido afirmada eternamente y para siempre. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios ha establecido eternamente y para siempre no puede ser cambiado. La ley de Dios no puede haber sido clavada en la cruz. Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo 19:17, no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, la palabra con respecto a Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto quiere decir que Dios no cambia. Por lo tanto, su ley tampoco no puede cambiar, no puede anularse. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un reflejo de su carácter. En lo referente a la salvación, la ley es un instrumento que Dios utiliza para confrontar al ser humano con su condición espiritual. Es a través de la ley como el Espíritu Santo realiza su obra en los corazones inconversos. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Recordemos, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si anulamos la ley, si quitamos la ley ya no realiza su función. El Espíritu Santo no puede realizar su obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pablo es muy claro en esto cuando él dice en Romanos 3:20 lo siguiente: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, al pecador se le debe mostrar la ley, se le debe predicar la ley, porque por medio de la ley el pecador va a entender cuál es su condición espiritual delante de Dios, va a entender a la luz de las Escrituras qué cosa es realmente el pecado. El apóstol Pablo es muy claro cuando dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Noten lo que dice el apóstol San Pablo. Dice que él no conocía el pecado, pero ¿cuándo llegó a conocer el pecado? Cuando conoció la ley. Él dice, yo no sabía lo que era la codicia, pero llegué a entender lo que era la codicia cuando el conocimiento de la ley llegó a mí. Ahora, una persona que está enferma, pero que desconoce que lo está, nunca va a sentir necesidad de medicina si es que primeramente no se le convence, se le demuestra de que está enferma. Así también es en lo espiritual. Un pecador no va a sentir su necesidad de Cristo si primeramente no se le convence de que está enfermo de pecado. O sea, la función de la ley es justamente eso: convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, hacerle ver de que en su condición en la que se encuentra está perdido y que si se queda así va a morir. Cuando el pecador llega a esta experiencia, entonces siente necesidad, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces no podemos anular la ley porque la ley tiene una función. Antes de la medicina, la ley debe ser presentada al pecador para hacerle sentir su necesidad. Y cuando el pecador sienta su necesidad,
Entonces solito él va a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál pregunta? La que se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces notemos, ¿no?, que la ley tiene un papel fundamental. Y cuando presentamos la ley, eso implica ¿qué cosa? Llamar al pecado por su nombre. Cuando no hacemos esto, el Evangelio pierde sentido, pierde propósito, ¿no? No cumple con su propósito de salvación. Entonces es esencial que esto pueda quedar bien claro y bien comprendido a la hora de llevar el Evangelio. Recordemos lo que Jesús dijo, ¿no? Ir y predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio implica presentar la ley, pues la ley tiene una función: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Bien, hemos visto, ¿no?, que la Sagrada Escritura nos ha dado una definición y explicación clara de lo que es el pecado. También nos ha hablado lo referente a la ley. Ahora dejemos que la Sagrada Escritura nos defina el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Dice así la palabra. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Acá la palabra lo que nos está diciendo es que el Evangelio viene de Dios y que Dios Padre nos había prometido darnos ese Evangelio, y que ese Evangelio ha llegado a nosotros a través de los profetas en las Santas Escrituras. Quiere decir que el Evangelio está contenido en las Santas Escrituras. Ahora, y dice un punto muy interesante, dice: acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Claramente se ve que el Evangelio tiene que ver con una persona. Esto quiere decir que el Evangelio no es una idea, no es una creencia, no es una filosofía. El Evangelio es una persona. Cristo es el Evangelio es Cristo. Él es la respuesta al problema del pecado. El apóstol Juan lo expresa esto de la siguiente manera cuando dice en su Evangelio, ¿no? Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio tiene un propósito: salvar al ser humano. Pero para que el ser humano pueda ser salvado, tiene que sentir su necesidad de salvación. Pero para que pueda sentir esa necesidad, el pecador debe ser convencido de pecado. Y esto implica señalar al pecado por su nombre, no suprimir la función de la ley. El error de los púlpitos modernos hoy en día es que suprimen la ley. No quieren predicarla porque no quieren resultar molestos a las personas que escuchan al respecto. Entonces prefieren solamente espaciarse en presentar el Evangelio. Pero esto es desacertado, porque el Evangelio pierde su sentido y termina recurriéndose a técnicas que simplemente llevan a lo emocional, a lo motivacional. Le hacen a las personas experimentar sensaciones intensas que no tienen que ver nada con un corazón convencido de pecado y de justicia y de juicio. Y si eso no se ha experimentado, no va a haber un corazón contrito, un espíritu quebrantado y un espíritu humillado. Será por eso, ¿no?, que muchas de las conversiones hoy en día son pasajeras, son efímeras, porque estuvieron basadas solamente en emociones. No hubo algo duradero porque no se hicieron las cosas como corresponde. Si se hubiera permitido que la ley, se permita que la ley lleve adelante su función, la persona va a pedir, va a decir: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y es allí donde la respuesta divina es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Estamos viviendo un tiempo donde el Evangelio está siendo atacado, está siendo cambiado y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso que yo considero que es esencial que este tema tan importante, el pecado, el Evangelio y la ley, debe ser estudiado a la luz de la sola Escritura. Necesitamos tener una comprensión clara y profunda de la salvación bíblica en Cristo Jesús. Permítanme leerles el siguiente comentario que se encuentra en la lección, ¿no? En la sección para estudiar y meditar. Dice así: no debería sorprendernos que el tema de la ley sea a menudo tan tergiversado y mal interpretado, ya que el gran desafío de Satanás contra Dios giró precisamente en torno a la ley divina. En la época de Jesús, algunos pensaban que él había venido a suprimir la ley, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Con su obediencia perfecta a la ley, Jesús iluminó el hermoso carácter divino y nos mostró cómo es Dios. Solo podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que le dio a Israel fuerza durante el reinado de David y los primeros años del rey Salomón. Fue por la fe en la palabra viviente como se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías, y a esas mismas escrituras de verdad, la herencia más preciosa de Israel, apelaba Jeremías en sus esfuerzos de reforma. Es esencial que podamos entender bien, ¿no?, lo referente al pecado, a lo que es el Evangelio y la ley, estudiarlos de manera integral, porque ahora más que nunca necesitamos tener una comprensión bien clara de cómo se obtiene la salvación bíblica en Cristo Jesús. Espero que esta lección nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual. Te invito a que tú puedas también estudiar tu lección y profundizar en ella. Y asimismo, permíteme ahora invitarte una vez más a que te unas a nuestro canal, a que te suscribas, compartas nuestras publicaciones, el estudio de la lección de la escuela sabática. Haznos llegar tus comentarios, queremos recibir comentarios tuyos, sugerencias. De esa manera nos vas a ayudar a nosotros a continuar y a mejorar cada día en la labor que estamos realizando. Que tengas un bonito día, nos encontramos la próxima semana.